Isabel, cuando, yo no sé vosotros, pero a mí cuando me regalan un libro lo primero que hago es leer la dedicatoria. Y a mí Isabel me puso algo así como: si las redes tienen sentido es porque sirven para conectar personas. No leo lo otro. Luego me cierra con un hashtag: la magia de las redes. Yo creo que aquí hay mucha gente que trabaja y que circula en redes y que comparte y que crea y que colabora y entenderá muy bien el significado de estas palabras. Pero aquellos que no lo entendáis, yo os explicaré cómo conocí a Isabel. Isabel yo conecté con ella a través de un clip por redes y luego la gran reina que es Eva Collado Durán nos presentó un día. Sí. Y Eva siempre dice que la tecnología y las redes sociales no son nada sin las personas, porque al final las personas son lo que unen, lo que suman y lo que nos dan fuerza. Isabel es una persona sencilla, creativa, valiente, y su socio y compañero Víctor Candel dice de ella que tiene la capacidad de empatizar, de conectar, de compartir. Por eso yo creo que la queremos tanto en el online y en el offline, ¿verdad? Si además uno conoce un poco cómo su conexión con el mar, hoy le hemos puesto de ventana al mar porque su infancia la pasó en Las Palmas de Gran Canaria, porque Valencia es una ciudad especial para ella, porque uno de sus grandes referentes es María Clavel. Es verdad. Ella siempre dice que fue la mujer que consiguió sacar de ella su mayor esencia. Es verdad. Y porque otro de sus referentes es su marido, y ellos viven en Alicante, ¿no? Además, este libro es muy 2.0. Sí. Porque cuando Isabel me explica cómo nace este libro, me cuenta que un día caminando por Alicante, que su ciudad, un 14 de febrero, que ella dice que además era gélido, pues es Alicante, donde siempre tenemos pico clima. Es verdad, es verdad. Me cuenta que recibe un DM, un mensaje directo, y hay detrás de ese DM un tal Daniel S. Reina, que le dice algo así como: voy a escribir un libro y me gustaría que fueras tú la autora. Si quieres, hablamos. Ahora entenderán un poco el por qué decía yo que este evento podría llamarse perfectamente la magia de las redes sociales, ¿verdad? Pero bueno, no vamos a hablar hoy de redes sociales, vamos a hablar del dilema del directivo. Y cuando uno sigue leyendo el libro y se encuentra con un prólogo de lujo, escrito por Javier Fernández Aguado, que los que somos de gestión de personas, creo que para todos es un referente, el primer impacto que recibe es la primera frase del prólogo, que aparece Stalin. Y nos dice Fernández Aguado en esta frase que cita de Stalin, que la teoría sin práctica es estéril y la práctica sin teoría es ciega. Luego esto se entiende bien. Y se entiende bien porque paso seguido Francisco menciona una anécdota de un catedrático de Derecho Mercantil que un día en su recorrido profesional contactó con él para plantearle si podía ir a una junta de acreedores, porque aunque llevaba mucho tiempo explicando concursal, nunca había asistido a una junta de acreedores. En eso es especial este libro. Este libro es especial porque Daniel es un directivo empresario que desnuda su alma y desde su ser, desde su interior, comparte con nosotros su diario de liderazgo y además con la generosidad no solo de contarnos las experiencias exitosas, sino centrándose en sus errores. Y este libro es especial porque además, acertadamente, se acompaña a Daniel de la coautora, de Isabel, experta en gestión de personas, que nos explica un poco en cada uno de esos casos el por qué ha ocurrido y sobre todo nos da algunas pautas como directivos de qué podríamos haber hecho. Yo creo que Isabel, con este libro, yo siempre digo que Isabel tiene dos grandes pasiones. Siempre digo que tiene dos hijos. Uno es su niña Sabrina, que la hace feliz y con la que comparte esas tardes de chicas por Alicante, que le arranca una sonrisa cada vez que la lleva a la cama. Y el otro es el dilema del directivo. Su marido, no sé, Ay. no voy a contar nada que no se pueda contar.
El otro hijo yo creo que es el dilema del directivo, porque esta obra se gesta como un embarazo durante 9 meses, sí. con un gran esfuerzo de conciliación de vida personal, profesional, escribiendo este libro. Y por eso entiendo que un poco también es como tu otro niño, ¿verdad? Sí. ¿Qué vamos a encontrar? ¿O a quién va dirigido? A mí me encanta una de las cuestiones que plantean en la primera página los autores, cuando dice que este libro va dirigido a todos los que alguna vez sintieron mariposas en el estómago cuando tuvieron que tomar decisiones que afectaban a personas. Y yo no sé si ustedes han leído el libro ya, pero eso es lo que yo he sentido cuando he leído el libro. Como directivos, yo creo que muchas veces nos encontramos ante la soledad del directivo, de quien cuida al cuidador, y en cada uno de estos capítulos, o en algunos de estos capítulos, yo he podido visualizar escenas que a lo largo de mis 15 años gestionando equipos, pues he podido vivir. Yo creo que esto aporta un valor que por eso el autor del prólogo os define como que sois unos de los grandes que vais a marcar época en los manuales o en los libros sobre liderazgo, porque a mí sois un libro muy diferente, muy práctico y sobre todo que va a ayudar mucho al directivo. Y va a ayudar a algo que yo creo que es clave para conseguir liderazgos positivos y que es de alguna manera el autoconocimiento. Que al final uno, si no sabe lo que tiene, si no sabe lo que siente, tampoco sabe lo que es capaz de dar. Y todas estas cositas es una primera lectura lo que a mí me ha transmitido el libro. Yo, Miguel Ángel, no sé tú cómo lo has vivido. Bueno, buenas tardes, lo primero. Sí, estoy aquí sentado y además hablo y me muevo también. Sí. Yo iba a decir que no sé en calidad de qué, un poco, ¿no? Me pidieron tanto Carmen como Isabel que necesitábamos un chico. Sí, bueno, ahí doy el perfil, sí. Ya está. Decía que, claro, que decía no sé en calidad de qué, ¿no? En calidad de directivo, en calidad de mi marcado pasado recurso humanista, ¿no? Habiendo estado en departamentos de recursos humanos, de gestor de equipos, ¿no? De psicólogo curioso. Al final creo que me he quedado un poco con esta última, porque yo me he ido leyendo el libro y me han ido surgiendo un montón de dudas, ¿no? Y yo decía, oye, Miguel Ángel, ¿tú cómo, uno, qué pintas allí? Y dos, ¿cómo podrías participar en esto? Y he dicho, mira, pues ya está, todas aquellas cosas que leyendo el libro siempre habías querido saber sobre estas cosas y dudas que se te generan, oye, pues haces aquí te pillo, aquí te mato, en medio de la presentación se las vas lanzando a Isabel y a ver qué contesto. A ver por dónde sales. Sí, que si te la sabes la cuentas y si no, pues te la inventas, que igual tampoco se nota. Pasapalabra, ¿no? ¿Vale? Ya está. Y bueno, yo lo he estado leyendo y he estado repasando un poco en algunos de los capítulos, ¿no? Hay un capítulo, que es el capítulo 2, que el título es Cuando no es suficiente con hacer bien el trabajo, ¿no? Y yo leí este capítulo y lo primero que me vino a la cabeza fue una de mis últimas compañías donde yo trabajé, donde, bueno, dentro de la cultura empezó a instaurarse algo que yo creo que en Valencia, yo lo he visto mucho aquí, ¿no? Valencia yo lo defino como Pimelandia, y yo lo he visto mucho aquí, que al final en muchas compañías se ha asemejado la cantidad de horas a la productividad o al compromiso, ¿no? Que un empleado podía tener con la empresa. A veces cuanto más horas trabajabas, más comprometido estabas, ¿no? La primera pregunta que yo te quería lanzar es, claro, yo estaba leyendo esto y digo, es que esto yo lo he vivido, ¿no? Yo tenía compañeros que nuestro horario de trabajo de salida era a las 6:30 de la tarde. Bueno, en 3 años obviamente nunca salí a las 6:30, pero había muchos de ellos que a las 6:30 se iban a merendar. Para coger fuerzas para el final. Volvían a las 7:30, remataban 4 temas, enviaban un email a las 8 para quedar a construcción. Claro. Y luego se iban, ¿vale? Entonces, una de las primeras preguntas que te quiero lanzar es, ¿cómo gestiona un directivo, un responsable de un equipo que ve que la inercia en la compañía es esa, ¿no? ¿Cómo gestiona un poco esa situación? ¿Qué hace ahí, no? Aquí hay 2 cuestiones importantes. Una de ellas es que de nada sirve que el directivo quiera hacer las cosas de forma diferente si luego la cultura de la empresa realmente rema hacia otro lado.
Y eso es un gran, digamos, obstáculo con el que nos encontramos en muchas de las empresas, no solamente Valencia, que tú dices que es Pimelandia, y Alicante sería Pimelandia 2, por decirlo de alguna manera, porque es que Alicante, yo creo, es un reflejo de Valencia en pequeñito, con lo cual tampoco te creas tú que hay una gran distancia entre Valencia y Alicante. Y de poco sirve que realmente el directivo quiera hacer las cosas de manera distinta si se encuentra con un muro de hormigón que es la cultura de la empresa. Y eso es lo difícil. Entonces, quizás más que el directivo en sí, lo que hay que tratar de trabajar es la cabeza, que es la dirección general. Y todos sabemos que la mayor parte de las empresas que hay en Alicante o en Valencia son familiares. Son empresas que a lo mejor han nacido siendo empresas muy chiquititas, han crecido bastante, tienen una envergadura bastante importante y eso ha hecho pues, que tengan un número de empleados importante. Claro, el dueño de su empresa, que ha visto como su empresita, que a lo mejor la creó cuando estaban él y poco más, y de repente se encuentra con una plantilla de 100, 200 o 300 personas, el que le venga a alguien a decirle, oye, que por no estar más horas en el puesto de trabajo la gente va a ser más productiva, eso le chirría bastante. Yo suelo contar una anécdota de una empresa en la que yo trabajé en Alicante, una empresa familiar, pero con casi 400 empleados, y en esta empresa tenían una política de horas extras muy peculiar, y es que habían determinados empleados seleccionados que se les permitía hacer horas extras remuneradas, los demás las hacíamos sin remunerar, pero había algunos que las hacían... castas. Sí, más o menos, pero algunos podían hacerlas remuneradas. Y para sorpresa, bueno, con la introducción de un programa informático o algo así, el responsable informático descubrió que una de esas personas que tenía autorizadas a hacer horas extras y cobrarlas, se dedicaba los viernes por la tarde, que no trabajábamos, que era cuando esta persona hacía las horas extras, se dedicaba a jugar por internet y a bajarse programas o a ver viajes y cosas así. Al final hay una cosa que está clara, y es que si a uno le dicen, mira, tu jornada es de 50 horas y tienes que estar aquí por el motivo que sea, pues yo ya me apañaré para estar aquí mis 50 horas y rellenar el tiempo con lo que sea. ¿Eso significa que realmente el desempeño es el mejor? No, evidentemente no. Lo que pasa que es algo que necesitamos cambiar, o que nos convendría cambiar, más que nada, porque los tiempos que se avecinan son cambiantes y necesitamos adaptarnos. Además es que cuando nos comparamos también con otros países europeos, ¿no? En cuanto al tema de horarios, sí. Ahí se nos ve el cartón, ¿no? Sí, sí. Yo creo que lo ha hecho bastante bien la primera. Sí, pues yo me vengo sí, arriba, yo voy a puede seguir. Vale. Mira, Isabel, cuando me leí el capítulo número 4, ¿no? Que trata de algo que... Me iba a decir que habitualmente quizás no te encuentras en toda tu trayectoria con ello, pero si te lo encuentras te vas a acordar mucho, ¿no? El capítulo 4 dice tal cual, cómo actuar cuando un buen desempeño va acompañado de una mala actitud. Hay veces que tenemos dentro de nuestros equipos a algún colaborador y que es brillante en lo técnico, ¿no? Dices, sí. Fulanito, cómo vende, o cómo cuadra la contabilidad, o qué bueno es haciendo esto. Sin embargo, luego lo que no se ve, lo intangible, pues no encaja del todo bien, ¿no? Digamos que a veces, no interactúa adecuadamente con sus compañeros, no tiene la mejor de las actitudes, no es un buen miembro del equipo. Si yo soy el responsable de ese equipo, ¿qué me recomiendas un poco que puedo hacer, no? Pues si me encuentro con un tipo de estos, porque corremos el riesgo de mirar para otro lado, de ser egoístas y decir, oye, mira, este me está cumpliendo, este es muy bueno, lo suyo, este vende muchísimo. Sí. Si no se lleva muy bien con el resto, pues oye, miramos para otro lado y ya está, que por lo menos vende, ¿no? Sí. ¿Qué podría hacer para no caer un poco en esa trampa, no? De hecho, eso es algo que ocurre en muchísimas empresas. Muchos directivos, con tal de tener una persona que, como tú dices, que me saca el trabajo, pues prefiero mirar hacia el otro lado y que tiene una mala actitud o que no tiene la mejor de las actitudes, bueno, pues me compensa por esto otro. Lo que ocurre es que eso suele generar bastante malestar entre el resto de los miembros del equipo, porque al final, claro, se ven como que hay una persona que
es como un privilegiado que puede hacer, entre comillas, lo que le da la gana, que puede tener una actitud que no es la más adecuada, y lo único que, digamos, le acredita para hacer eso es su desempeño. Yo también soy de la opinión que generar motivación o un cambio de actitud en un empleado es complicado. Yo no digo que sea imposible, es complicado. Porque para mí también, yo soy de la opinión que de casa se viene motivado. Y el que no se trae la motivación desde casa, va a ser difícil que llegue a la oficina y se la cuelgue pues como quien se pone una chaqueta encima. Entonces, ¿qué opciones tienen ahí? Evidentemente, para mí lo principal es la comunicación. Que el directivo pueda tener comunicación con esta persona y que pueda tratar de averiguar realmente cuál es el origen de esa actitud. Y posiblemente si llega a descubrir cuál es el origen, podrán producirse cambios, siempre y cuando la persona quiera. Si la persona ha decidido mantener esa actitud, será muy complicado que realmente la cambie. Anticipándome a esa conversación, la media vuelta de tuerca puede venir cuando la persona nos diga, oye, Isabel, pero yo cumplo con mi trabajo, yo vendo, ¿no? ¿Por qué me estás llamando la atención? Sí, evidentemente. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que los objetivos que se nos ponen en las empresas o que se nos marcan suelen ser de tipo cuantitativo, por decirlo de alguna manera. Es decir, vale, tú tienes que cumplir o tienes que hacer determinadas funciones. Mira, tienes que hacer A, B, C y D. Y eso no es suficiente. Quizás eso digamos, es una rémora que tenemos del pasado, pues de cómo han funcionado las empresas durante muchos años, donde realmente lo único importante es alcanzar unos determinados objetivos, hacer unas determinadas tareas, unas funciones, y con eso es suficiente. Lo que pasa es que en estos momentos se requiere algo más. No es suficiente solamente con decir, yo vengo, cumplo, hago mi trabajo, cumplo mis objetivos, y con esto, pues ya está, me gana el sueldo, por decirlo de alguna manera. Igual se nos ha quedado algo anclado ahí de cuando íbamos al colegio, cuando le decíamos al profe, ¿esto va para examen? Sí, pues me lo estudio. ¿Usted de qué me va a preguntar? ¿De la cifra de ventas? Vale, pues me centro solo en esto y lo demás ya está, ¿no? Puede ser. Vale, lo que pasa es que muchas veces para poder conseguir esos objetivos necesitamos que eso vaya acompañado de una determinada actitud. Y es complicado, no imposible, pero es complicado que haya buenos resultados con mala actitud. No digo que sea imposible, porque yo también me he encontrado situaciones así. Mi experiencia es que eso es algo muy excepcional. La mayor parte de las situaciones, el empleado que no tiene la mejor de las actitudes no suele tener un buen desempeño. Esa es mi experiencia. Ahora, también es cierto que me he encontrado eso otro. Muy raro, pero me lo he encontrado también. Eso es verdad. La que viene ahora, yo me estaba leyendo el libro y dije, o sea, esto me lo veo yo cada día. Y ahora te explicaré dónde. No os pongo en situación. Mirad, el capítulo 6 habla de cómo gestionar la falta de voluntad de un compañero directivo, ¿no? Y lo veo muchísimo cuando, por ejemplo, estoy trabajando con un comité de dirección, en algún formato o en alguna clave de trabajo en equipo, de team building. Hay una de las cosas que yo les digo y es que, oye, yo les hago la reflexión, ¿no? Digo, ¿todos venís aquí a hacerlo lo mejor que sabéis? Sí. ¿Todos venís aquí a querer acertar antes que fallar? Sí. Y yo les digo, oye, ¿y entonces qué problema tenéis en...? Yo les utilizo el término apretaros mutuamente, es exigiros, ¿no? Oye, si un compañero en el comité, se ha comprometido a algo, ¿por qué no exigirle? ¿Por qué no apretarle? Claro, ahí les cambia la cara y dicen, eso es ciencia ficción. Que yo voy a ir a mi compañero de calidad a decirle que no han medido bien o que se comprometió a que esto... No, déjate. Cada uno en su casa y yo no le digo al otro lo que debería de hacer, ¿no? La pregunta es... ¿de qué depende un poco, no? ¿De qué depende que un directivo decida un poco hacer eso? Porque al fin y al cabo es exponerse, ¿no? ¿Es valentía? ¿Es confianza con el compañero? ¿Es que sepa gestionar los conflictos? Yo vuelvo a tu primera pregunta de tu primer capítulo. Que tengo dudas de verdad, si es la que me las diga, ¿no? No, yo vuelvo a tu primera pregunta de tu primer capítulo y a mi respuesta. Vale. Para mí es un tema de cultura de empresa, fundamentalmente. Vale. Hay culturas de empresa que no lo propician, o sea, no solamente no lo propician, sino que además lo tapan. Y eso está muy mal visto. Y hay otras
culturas de empresas donde se fomenta que se produzca ese tipo de interacción entre los compañeros. Porque si yo a lo mejor voy, a mí me ha pasado en alguna empresa de haber ido a un compañero que además hemos estado juntos en el comité de dirección y de decirle algo y bueno, y llamarme a los 10 minutos del director general diciéndome, oye, ¿qué pasa? Eso no. Claro, oye, que me ha dicho fulanito que has ido y le has dicho esto, le has dicho lo otro, le digo, pues sí, ¿cuál es el problema? No, mira, luego entramos en el tema de las vacas sagradas, que esa es otra historia. Entonces, claro, nos podemos encontrar con que esa persona en concreto, como a mí me pasó, era una vaca sagrada. Entonces, ¿sabes a quién se lo has dicho? Claro, entonces era un intocable y yo, con mi desconocimiento de recién llegada, llegué y le dije algo, pues que claro, que le sentó fatal, porque nadie se lo había dicho. Ajá. Y ni siquiera el propio director general se había atrevido a decirlo. Y de repente llegué yo con toda mi ingenuidad de recién llegada y le planteé algo que claro, que le chirrió. Con lo cual al final, bueno, pues aquello acabó en que yo acabé en el despacho del director general con un rapapolvo. Con regañina. Para mí. Hiciste lo que se debía de hacer. Para mí y él, bueno, pues salió, o él por lo menos tuvo la sensación de que salió triunfante del lance. Con lo cual, bueno, aprendí la lección y me callé. Al final se retroalimenta, ya donde fueres, haz lo que vieres, Sí. ¿no? Esa, la cultura pesa mucho. Sí. Vale, pues tengo más. Vamos a dejar a Carmen, ¿no? Veo que Miguel Ángel, después de su naufragio hace un mes y medio, solo le queda la barbita, pero que ha venido lleno de energía y tan maligno. A mí me dijiste, léete el libro y Déjame interactúa. Venga, va. Por favor, estoy invitada. Venga, vale. Bueno, Isabel, te he salvado, ¿eh? Gracias. Sí. Que me está haciendo ya cada pregunta. Si en lugar de Daniel los casos los hubiera contado Daniela, nos hubiéramos encontrado con dilemas diferentes o se hubieran afrontado de manera diferente esas situaciones. Sí, seguramente sí. Está buena. Seguramente sí. El tema de y lo voy a decir abiertamente, el tema de la discriminación, o sea, es una evidencia. Tampoco voy aquí a destapar nada que no conozcamos los que trabajamos en las empresas. De hecho, Daniel, cuando estábamos escribiendo el libro, Daniel contaba cuando él me pasaba su parte del texto y no me explicaba nada sobre su situación. Simplemente me decía, esto es lo que yo he escrito, ahora tú escribe solo sobre lo que yo he puesto. Entonces, muchas veces cuando yo escribía, y luego le pasaba a él el texto para que él lo leyese, me decía, vale, me gusta, solo que aquí hay un matiz que necesitaríamos revisar. Y era porque él, como todos los casos que él plantea son reales, ha tenido que cambiar en algunos personajes el sexo. Entonces, hay veces hablamos de chica y es chico, o hablamos de chico y es chica. Y eso es algo que hemos tenido que hacer a lo largo del libro. Sí que es cierto que, bueno, que hay algunas situaciones donde el hecho de que haya sido chica o chico no influye. Yo sí que soy de la opinión que si en vez de haber sido Daniel, hubiese sido Daniela, la gestión de las situaciones habría sido diferente. Sí. Oye, yo decía antes que Daniel había sido valiente, porque había desnudado el alma y había planteado encima de la mesa un montón de errores que como directivo había cometido. Pero yo reconozco que mi capítulo preferido es el 7, que es sobre gestión del talento y que además es de los pocos capítulos que hablan de un caso de éxito. Ah, sí. Y creo que solo hay un par. Y un caso de éxito porque se trabaja desde la confianza. Sí. ¿Cómo crees tú que incide en generar espirales virtuosas dentro de la organización, de trabajar con valores como la confianza? Hombre, yo creo que es muy difícil. No destripar el caso, en el libro se lo lean. Tenemos que ser como el bikini, mostrar pero no enseñar. Vamos a contar cosas. No, hay algo que es evidente y es que en el momento en el que tú a un colaborador le das esa confianza para poder decir, venga, adelante, yo voy a estar aquí, pero voy a estar en un segundo plano. Si me necesitas, estaré para lo que te haga falta. Pero te dejo que seas tú el que decida o el que tome las decisiones en este caso, o incluso que llegue a una situación crítica, que creo que sea el capítulo al que te refieres, que en una situación crítica que pueda tomar una decisión. En ese capítulo
el éxito viene porque Daniel no puede tomar la decisión, quien lea el capítulo ya entenderá por qué, pero la realidad es que fue algo involuntario por parte de Daniel. Yo, cuando lo escribimos, le dije a Daniel, creo que si no hubieses estado en el sitio donde estabas, tu reacción habría sido muy diferente. Lo que pasa que no podías tomar una decisión. Cuando lo leáis entenderéis el por qué, porque el Daniel estaba en un sitio donde le era imposible poder tomar una decisión que era muy importante y que afectaba a algo en concreto. Y también es cierto que gracias al trabajo que Daniel había hecho previamente con este colaborador, esta persona tuvo los arrestos de ponerse el mundo por montera y decir, vale, Daniel no me puede dar la solución, yo la voy a buscar. Y además acertó con la solución. Todas sus fortalezas. Sí. Y también, claro, y también creo que lo importante es que Daniel ahí pues había hecho un trabajo muy importante con esta persona, porque de hecho él en el texto ya lo comenta que es una persona de su confianza, que digamos de alguna manera lo toma debajo del ala y que bueno, pues le traspasa todos sus conocimientos y bueno, era cuestión de tiempo que se produjese una situación donde él pudiese demostrar lo que sabía. Sí, muchas veces como directivos acabamos como la gallina acurrucando a nuestros polluelos. Sí. Y es verdad que quizás si no se hubiera dado esa situación donde Daniel no estaba en la empresa, sí, el otro no hubiera acabado de volar solo. No. Con lo cual también es una reflexión para los directivos el hecho de decir, está muy bien acompañar a nuestros equipos, pero también además de acompañarlos debemos dejarlos volar, ¿verdad? Sí. Tengo alguna más. Te dejo. Sí. Y retomando un poco el tema de la motivación, ¿no? Que es como el santo grial. Sí, el santo, además creo que lo llamo así, el santo grial. Sí. Igual ha sido alguna, Sí. es una cuña. Inconsciente. Sí. En el capítulo 8, el título es ¿Hasta dónde vale la pena hacer esfuerzos para desarrollar a un colaborador? Sí. ¿No? Yo lo terminé de leer y lo primero que me vino a la cabeza fue algo que me ocurrió hace ya más de 10 años, ¿no? Y es que, bueno, yo tenía un equipo en el departamento de recursos humanos y tenía una persona que era espectacular, era brillante, ¿vale? Y hubo un día, bueno, había un feeling entre nosotros espectacular, a mí se me llenaba la boca cada vez que hablaba de, en este caso Alex, ¿no? Hablaba de mi compañero Alex, siempre contaba lo bueno que era, lo bien que iba el departamento gracias a él. Pero hubo un día, en una evaluación del desempeño, que Alex, mirándome a los ojos, el tío, y aguantando, me dijo, no me siento reconocido. O sea, yo notaba el escozor, pero no sabía dónde, ¿vale? Claro, lo primero que salió es, ¿tan torpe soy? O sea, tan torpe soy que de verdad te aprecio tanto y veo que eres tan espectacular que no te llega a ti ni un poquito, ¿no? La pregunta viene por, oye, ¿hasta qué punto crees que de verdad los directivos, ¿vale?, son conscientes de que, bueno, en parte también un poco son responsables de la motivación del equipo? Estoy de acuerdo contigo en que uno tiene que venir motivado de casa, ¿no? Sí. Pero me he dado cuenta de que hablo a veces con directivos, ¿no? Y yo les hago la misma pregunta, porque soy muy preguntón, ya lo habéis visto, ¿no? Pero yo les digo, oye, ¿cuántos tienes en tu equipo? Y me dicen, 10. ¿Cuántos dirías que están súper motivados? Y empiezan a reírse, ¿no? 3. Digo, tío, ¿y duermes tranquilo? O sea, tú coges un panadero que de cada 10 barras de pan solo le salen 3 buenas y 7 malas, ese no duerme tranquilo. Y tú tienes a 7 medio desmotivados y esta noche habrás dormido a pierna suelta. ¿Hasta qué punto se sienten responsables de verdad y son conscientes de eso? Porque luego venían a recursos humanos y decían, oye, que tengo amigos desmotivados. Ya, sí. Ven y haz algo con ellos. Y yo les decía, a ver, ¿irías tú a educar a los hijos del vecino? Como No. si tuviésemos una fórmula mágica que nos podamos beber para automotivarnos. Es que, claro, eso mismo que tú cuentas, que a mí también me ha pasado, donde he trabajado, parece que al final los de recursos humanos tenemos un cajón, y lo voy a decir así, donde abrimos y sacamos soluciones para todo o para casi todo. Claro. Oye, que tengo uno que no sé qué, oye, que tengo otro que no sé cuándo, oye, que tengo no sé qué. Y entonces llegamos a recursos humanos y queremos que recursos humanos nos solucione la papeleta porque no somos responsables o no queremos responsabilizarnos de lo que hacemos y decimos con nuestro propio equipo. Y en definitiva es eso. Es que queda muy bien decir,
oye, no, vete a recursos humanos y que, bueno, a ver, pues esos recursos humanos motívalos, a ver, haz algo, porque claro, yo tengo a la gente como la tengo. Y muchos de ellos, muchos directivos no son conscientes que la motivación tiene que nacer necesariamente de ellos. O sea, no la motivación, sino el poder detectar cuáles son, digamos, esas fuentes de motivación para su gente, sus colaboradores. Eso es algo que le corresponde al directivo, no le corresponde a recursos humanos. O sea, nadie mejor que el responsable de un departamento para saber qué le pasa a fulanito, a menganito o a zutanito, o qué es lo que le motiva. Yo recuerdo hace unos años que trabajé en un proceso de coaching con un director de una entidad financiera, y esta persona tenía dificultades de comunicación con su equipo. Tenía un equipo bastante amplio y tenía ciertas dificultades. Entonces, además, el planteamiento que me hizo sobre el proceso de coaching es: quiero que mejoren los resultados de las oficinas. Y yo dije, uy, Dios mío, pero esto no hay manera de meterle mano por ningún lado. A vender hipotecas. Claro, lo dije, esto no hay manera de meterle mano por ningún lado. Y le digo, a ver qué hacemos aquí. Entonces, a lo largo del proceso de coaching, una de las cosas que descubrimos juntos es que la comunicación que esta persona tenía con su equipo era mejorable. Lo que yo le planteé es que buscase de forma individualizada con esas personas con las que la comunicación era peor, que buscase qué era lo que realmente les activaba la motivación. Entonces, lo que este hombre hizo fue tratar a cada uno de sus colaboradores de forma independiente, como personas únicas, no tratando de aplicar, tengo esto y esto me vale para ti y para ti. Para todos. Exactamente, que era algo que él hacía mucho, porque él decía, es que tengo un tío brillante, lo que tú me decías, tengo un tío que es una maravilla, y yo le decía, ¿y cómo te comunicas con él? No me hace falta, yo le miro, él me mira, así, y con eso yo ya sé cómo está él y él ya sabe cómo estoy yo. Y le digo, vale, me parece muy bien. O sea, has conseguido un nivel de conexión con esta persona increíble. Ahora, no recuerdo qué equipo tenía, 50, 60 personas, no me acuerdo, tenía bastante. Le digo, lo que pasa que es que eso mismo no te pasa con el resto de las personas. Necesitas descubrir qué es lo que les activa a estas otras personas. Y gracias a eso, él descubrió pues cosas muy aisladas, independientes de estas personas. Y de hecho recuerdo que en una de las sesiones vino muy contento porque había tenido una conversación muy diferente con uno de sus colaboradores, y este colaborador le había dicho, he conseguido más en la hora y media que llevamos hablando que en el año y medio que estamos trabajando, simplemente porque descubrió qué era lo que le motivaba, cuál era su activador de motivación, ni más ni menos. En el fondo estamos hablando de dedicarle tiempo a la gente. Y cariño. Y cariño, y cariño. Sentir que es responsabilidad tuya, ¿no? Sí, sí. No te va a dejar, Carmen, Pero, pero entre tú y yo. Porque aquí nos hablabas de la motivación hacia el equipo. Sí. ¿Sí? Pero ¿y cuándo es el propio directivo el que está desmotivado? ¿Vale? Sí. Tú y yo, porque hay veces que, jolín, que pido recursos y no me los dan, que creo que ya lo he intentado todo con mi equipo y esto no sale, que ya dudo hasta de mis propias habilidades, ¿no? ¿Cuándo es el propio directivo el que se viene abajo, el que se desmotiva? Ahí para mí es muy importante el autoconocimiento. Cuando una persona conoce sus propios resortes, conoce sus puntos fuertes, a mí no me gusta hablar de puntos débiles, yo los llamo áreas de mejora, y sus áreas de mejora, eso a uno le da la tranquilidad de saber que en el momento en el que está notando que flaquea, ¿qué puede hacer? ¿Qué estrategias puede utilizar? ¿Qué recursos? O sea, irte a la mochila de tus recursos y tirar de ellos. Vale, como yo sé que si me pasa esto, me vengo abajo, o me pasa esto otro, venga, pues para evitarlo voy a mirar qué tengo en la mochila para estos casos y lo cojo y lo utilizo. Y eso es autoconocimiento, ni más ni menos. Cuanto mayor, digamos, sea nuestra, además en el libro hablamos de la ventana de Johari, que es una ventana, bueno, que nos permite descubrir, digamos, cuáles son nuestras áreas ciegas o áreas oscuras, aquellas partes que son desconocidas para nosotros y para los demás. En la medida en la que vamos ampliando esas zonas oscuras
para nosotros eso nos permite pues el poder desarrollar más recursos para cuando entramos en esas espirales de es que no estoy motivado. Claro, claro. Me toca. Fíjate, Isabel, hay un capítulo que es el quinto, el penúltimo, que habláis de la gestión de la toxicidad. Yo aquí hago un apunte. Yo en el próximo libro me gustaría que hablaras de la gestión de las organizaciones saludables y así evitaremos liderazgos tóxicos y haremos un avance cualitativo. Sí. Pero de ese capítulo, ya que habláis de la gestión de la toxicidad, a mí me ha llamado poderosamente la atención el caso de Miranda, que no voy a destripar porque os tenéis que leer el libro, pero es curioso cómo una persona talentosa puede tornarse un trabajador tóxico. Y luego me gustaba mucho el paralelismo que hacíais y la crítica que hacíais, porque yo creo que es algo que nos estamos encontrando hoy muy mucho en nuestras organizaciones o en nuestros entornos, o que todos conocemos gente que está en esa situación, esa falsa resiliencia, esas personas que están aguantando el todo por el todo en una organización porque no tienen nada mejor o no encuentran nada mejor. Con lo cual no es resiliencia, sino que es supervivencia. Entonces nos estamos encontrando que al final se van apagando y que pierden la confianza de sus equipos, de su organización, y sí que un día ya vacíos deciden dejar la organización. ¿En qué medida un trabajador tóxico nace o se hace? ¿Y qué responsabilidad tiene la organización que está siendo testigo de esas prácticas, los compañeros? Fíjate que el libro a mí me gusta porque trata esa relación de liderazgo a nivel horizontal con tus colegas, a nivel... es un 360. Exacto, es un 360, con tu director general o con tu consejo con tus consejeros delegados, y a nivel descendente con tus colaboradores. ¿En qué medida todas esas figuras son cómplices de esta situación y cómo podemos cambiarlas, ¿no?, en entornos más saludables para evitar esas situaciones que describís en el libro? El empleado tóxico nace y se hace, porque en el libro hablamos sobre, Daniel cuenta el caso de una colaboradora que era brillante y que termina siendo una empleada tóxica, y luego yo también creo que hay empleados que a lo mejor no, es un poco fuerte decir que son tóxicos de por sí, pero sí que es cierto que quizás vienen con una carga de negatividad o su actitud frente al trabajo que les condiciona a convertirse en tóxicos con mucha facilidad. Entonces, ¿en qué medida el resto de los compañeros, el jefe, la cultura de la empresa influye? Muchísimo, muchísima, porque en el momento, de hecho, hay empresas con culturas tóxicas. O sea, no solamente es que haya empleados tóxicos o jefes tóxicos, es que hay empresas con culturas tóxicas. Daniel cuenta su experiencia es una multinacional muy conocida, muy conocida, y él un día hablando me comentaba que los headhunters, las personas que se dedican a la búsqueda de talento, manejan un listado o una relación, por decirlo así, de empresas con culturas tóxicas. Y una en las que trabajó Daniel era una de esas empresas que, digamos, en el mundillo es conocido por ser tóxica. Entonces hay determinadas organizaciones que de por sí... Es que me ha venido alguna a la cabeza a mí también ahora que lo dices. Sí. Yo en su momento, cuando me lo dijo, la verdad es que le comenté, no me lo podría ni imaginar, porque la imagen que además ellos proyectan es una multinacional, la imagen que proyecta es buenísima. Entonces me dice, sí, buenísima de puertas para afuera, pero no te puedes ni imaginar lo que era trabajar allí, o sea, tenías que ir con el escudo, el rifle, no sé qué, porque trabajar allí era una batalla todos los días, o sea, el ambiente era tan sumamente malo que era, dice que llegabas y es que parecía como que entrabas por la puerta de la oficina y tenías ya como la nubecita negra de los dibujos esos de los cómics, pues parecía que tenías la nubecita negra todo el día encima. Entonces hay empresas que fomentan ese tipo de cultura. ¿Por qué? Yo entiendo que es porque obtienen algo que les resulta útil, que les ayuda, da igual. Hay empresas que les gusta manejarse con la cultura del miedo, porque les ha funcionado. Y les ha funcionado antes, cuando era época de bonanza económica, y ahora
que la situación está como está, pues no os podéis ni imaginar. O sea, el miedo se ha instalado y no tiene visos de que se vaya a ir en una larga temporada de nuestras empresas, desafortunadamente. Bueno, en cualquier caso yo siempre digo que el tema de la elección del modelo de organización tóxica o saludable depende de aquel que tiene la capacidad de elección. Yo no digo que unas sean más rentables que las otras, pero sí puedo afirmar que las organizaciones saludables son rentables. Sí. Con lo cual yo creo que también va un poco en la ética de cada cual el intentar promocionar dentro de su organización esas prácticas. A mí de tu respuesta de hay trabajadores que nacen y otros que se hacen, me ha pasado por aquí, ostras, pues los que hacéis los procesos de selección tenéis una gran responsabilidad que no se os cuelen los tóxicos, porque hasta ahora solo se había mirado el tema de las habilidades técnicas y ahora creo que son bastante más importantes las habilidades de relación, porque llegada la crisis resulta que hemos despedido un montón de gente por no tener habilidades de adaptación al cambio, de relacionales y demás, con lo cual es curioso, ¿no? Ahí está el reto, ¿no? Sí, lo que pasa es que en un proceso de selección es complicadísimo poder detectar si realmente la persona que tenemos delante va a ser un empleado tóxico. Hombre, hay ciertas cosas que a uno con los años, cuando llevas muchos años trabajando, te da el tufillo y a lo mejor se te pone delante alguien y dices, uy, este me da cierto tufillo que no me termina de encajar. Pero lo que pasa es que luego hay personas que pasan por un proceso de selección, han funcionado muy bien como candidatos en el proceso de selección y luego cuando llegan a la empresa, pues se desinflan. O sea, de hecho, yo en alguna ocasión he hablado sobre este tipo de candidatos, yo los llamo, son el espejismo del candidato, que son candidatos que dan muy bien en entrevistas y en procesos de selección y candidatos que luego cuando se convierten en o ya pasan a ser empleados, se desinflan como un globo y se quedan en un espejismo, en algo que viste en la entrevista y que ya no has podido volver a verlo, porque una vez que la persona se ha incorporado, pues por los motivos que sea, pues porque no ha sabido adaptarse a la cultura de la empresa o por lo que sea, pues se ha desinflado y no ha llegado a ser aquella persona que tú esperabas. De hecho, tenemos una amiga que dice que hay gente que son de mucho barniz y poca raíz, ¿no? Sí, son este tipo de personas que dan muy bien el pego. Sí. Yo tengo una última pregunta, porque cuando he estado leyendo el libro he llegado al capítulo 13 y era como que lo estaba esperando, ¿no? No sé si por mi marcado cariz ahora de inteligencia emocional. Habla de y cuando el tóxico es el propio directivo, es el propio responsable, ¿no? Sí. Bueno, conocemos ahora mismo que yo me lo creo mucho esto de que a los directivos se les contrata por sus conocimientos y se les despide por su falta de habilidades, ¿sí? Y que tienen un impacto muy grande si se convierten en tóxicos en el propio clima del equipo y esto ahora empezamos a tener datos de que sabemos que también afecta a la productividad del mismo, ¿no? Sí. La pregunta, ella te hace las fáciles y yo las complejas. No soy yo, ¿eh? Oye, ¿y cómo hacerle ver a un directivo que él es el tóxico? ¿Vale? O sea, ¿cómo hacerle ver? Claro, no iba a ser fácil esto, ¿eh? Has venido aquí, mira cuánta gente y tal, pero... Esto ya es para nota, ¿eh? Esto ya es para nota. O sea, ¿cómo hacerle ver, ¿Cómo hacerle ver que él, el tóxico es él, ¿no? Complicado porque la mayoría... Si alguno los queréis opinar, también podéis ahora, ¿eh? Si tenéis una respuesta, yo encantada de escucharla, ¿eh? Yo os dejo aquí, os sentáis, se lo comentáis a Miguel Ángel y luego yo sigo. A ver, es complicado porque si el directivo tiene un nivel de autoconocimiento muy pequeñito y además está endiosado, vamos a decirlo así, va a ser difícil que llegue a aceptar cualquier tipo de comentario que reciba sobre un colaborador o sobre un compañero. O sea, eso para empezar. Entonces, hay directivos que, como tú dices, se les ha despedido porque ni lo han escuchado, ni quieren escucharlo, ni están preparados para ello. Aquí hablamos de un tema importante, que es la humildad. La humildad a la hora de aceptar que uno se equivoca y que no pasa nada. Es infalible. Claro, que nos equivocamos, que aprendemos, que además... Aquí yo creo que cualquiera que trabaja en una empresa es plenamente consciente de que no puede estar al 100% las 24 horas del día y que nos equivocamos.
y no pasa nada. Hombre, no es lo mismo. Recuerdo que hace tiempo leí una frase de alguien que decía algo así como, oye, te equivocas una vez, no pasa nada. Te equivocas dos, no pasa nada. A la tercera me empiezo a plantear que hay un problema. Más que nada porque cuando te equivocas 2, 3, 4, 5, 6 veces en lo mismo, no hay dos, o te faltan conocimientos o te falta algo, lo cual es evidente. Ahora, las empresas españolas no están preparadas para esta cultura que es más anglosajona, más americana del, oye, vamos a equivocarnos. De hecho, Google, que es una empresa muy reconocida en sus prácticas en la gestión de personas, ellos fomentan eso, porque si no, sería imposible que hubiesen podido llegar a hacer las innovaciones que han hecho, y solamente a base del me equivoco y pruebo otra cosa diferente es cuando han conseguido pues sus grandes creaciones. De hecho, por ejemplo, el Mac, lo que conocemos ahora como es el Mac, fue fruto de un invento de Steve Jobs, que aquello fue un completo fiasco. Y gracias a eso nació el Mac, y algo parecido sucedió con el iPhone. Con lo cual, el error es bueno y necesario. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a esto, y es una cultura que cuesta mucho en las organizaciones. Tú hablabas, Isabel, precisamente de esto, de lo que nos cuesta la cultura en las organizaciones, y el último capítulo habla precisamente de la gestión cultural y la comunicación empresarial. Sí. Entonces, podemos abordar como otro dilema el cultural, porque, sí, claro, en este momento sí, abordar la diversidad cultural, y veo a María Alejandra haciendo caritas, como experta en el tema, sí, creo que es uno de los grandes retos sí, de los directivos. Y más con la que en el mundo globalizado en el que nos estamos moviendo, que es que antes, cuando estábamos acostumbrados a que en una empresa trabajábamos todos del mismo poble, permitidme la expresión, pero es algo que se suele decir en Alicante, pues claro, no es lo mismo a cuando en una empresa pues tenemos personas, ya no te digo de la misma ciudad, es que a lo mejor es gente de un país diferente con una cultura muy distinta, y eso es algo que enriquece mucho las organizaciones, porque le permiten a uno aportar un punto de vista diferente que a lo mejor no nos puede dar las personas que tenemos si solamente, por decirlo de alguna manera, las contratamos cortadas por un mismo patrón. Realmente lo que enriquece una empresa, una organización, es que la gente sea diferente. O sea, si tú quieres innovar, ficha al raro, porque si realmente quieres hacer algo diferente, o buscas a alguien con unas cualidades, unas aptitudes distintas, o si no, será un clon de lo que ya tienes en tu empresa. Porque tenemos empresas con muchos clones. Yo creo que, cogiendo el último comentario de Isabel, que lo que enriquece es un poco la diversidad, sí, igual nos tenemos que callar tú y yo ya un poco. Una última pregunta, ¿sí? Porque yo creo que con esa diversidad ya tenemos que dar paso al público, sí o sí. Ellos igual harán preguntas más inteligentes. Pero yo quería que Isabel nos dijera, de alguna manera, ¿qué te gustaría que se llevase el lector del dilema del directivo? ¿Qué me gustaría? Me gustaría que se llevase, lo primero, la sensación de, me ha gustado el libro. Yo con eso me conformo, yo lo siento, pero mis expectativas, cuando escribimos el libro, no sabíamos ni siquiera si nos lo iban a publicar. Fue una grandísima sorpresa cuando Lid nos llamó y nos dijo que le gustaba mucho el libro, porque era un libro muy diferente a lo que... Bueno, y además, como anécdota, yo no he contado, en ese proyecto 2.0, es verdad, la editorial se quedó un poco pasmada, sí, cuando se enteró que ellos se conocían, se ponían cara y se tocaban por primera vez el día que fueron a gestionar las últimas cuestiones del libro a la editorial, porque todo el libro, como decíamos, se gestó desde Barcelona, Daniel, desde Alicante, sí, Isabel, y todo vía online, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, a mí lo que me gustaría que se llevase el lector es el decir, me ha gustado, o sea, es un libro que me puede ayudar. No es un libro de autoayuda, ni lo pretendemos que sea. Ahora bien, es un libro que creemos que puede resultar útil. Por lo menos que te ayude a reflexionar sobre cuál ha sido mi experiencia como directivo, o incluso también mi experiencia como colaborador. Bueno, pues ahora sí, aquellos que habéis leído el libro y aquellos que habéis tenido una aproximación esta tarde al libro, a mí sí que me gustaría que plantearéis preguntas a Isabel, si os apetece. Portaros bien, portaros bien. Que ya me han dado caña.
Pero bueno, ahora es el momento para que cualquier pregunta que le queráis lanzar a... Además, el último capítulo es de Isabel. comunicación, entonces tenéis que empezar a... Así que nada, simplemente nos hacéis una seña y le podéis hacer la pregunta que queráis a Isabel. Oye, que si no quieren tampoco pasa nada, ya pasamos directamente. ¿Hay alguna cuestión? ¿Alguno queréis comentar alguna cosa? O... Bueno, creo que hemos sido tan... Es que yo creo que lo habéis desmenuzado Exhaustivos. todo. libro, Lo habéis desmenuzado, ¿eh? ahora nos tocaría darte las gracias, No. decir que Isabel la tenéis aquí para firmar los libros a quien quiera y además tus dedicatorias siempre son muy de tú a tú y muy personales, os lo aseguro. Y toca la segunda parte de la sesión, sabéis que... No, yo simplemente quería decir para cerrar que creo que es un libro, porque aún no he dado mi opinión sobre el libro. A mí me Vale. A mí me ha gustado mucho y además pienso que si tu perfil es un perfil directivo, tienes que leértelo, ¿vale? Si tienes un perfil más recurso humanista, como digo yo, Recurso humanista. ¿vale? Pues te lo tienes que leer también. Y, Si eres empleado, y si no eres ni de uno ni del otro, ¿vale? Pues creo que te lo tienes que comprar y leer también, porque tienes que ver por dónde te vienen, ¿no? Y por dónde te vienen. Así que creo que es un libro tremendamente recomendable, creo que es un momento de felicidad siempre que alguien decide volcar un poquito de él mismo, ¿no? En un Sí. libro y escribe, y al final los que escribimos para las personas. Sí. Y escribimos para que a ellos les guste, lo primero. Sí. Si les puede ayudar, ya pues fenomenal, ¿no? sí. Así que Ahora tenemos hay una cuestión. Ah, muy bien, venga. Era hacerte una pregunta relacionada con la empresa pública, ¿no? En este libro, yo Sí. trabajo en empresa pública y también trabajo en empresa privada, ¿no? Sí. Entonces, en empresa privada tienes unas maneras, ¿no?, Sí. de motivar, me parece que va muy orientado a lo que estáis diciendo. Sí. Y la empresa pública, ¿dónde queda? ¿Cómo motivas a alguien que el salario, ya sabes cuál Sí. es, donde está todo muy rígido porque subir a un escalafón superior, pues no puede ser, muchas veces depende más de la fecha de nacimiento, Sí. ¿no?, para llegar, y esto lo vivimos en el día a día, los que estamos en empresa pública, ¿se puede aprender algo de este libro? Sí. Sí, porque... Esta es para ti. Gracias, Miguel Ángel, por tu apoyo. Venga, no, toma cerquita. Vale. Sí, vamos a ver, porque realmente en el capítulo donde tocamos la motivación en ningún momento la hemos basado ni en el salario o en cambios de categoría o ascensos automáticos, algo que es habitual en las empresas públicas, sino que la motivación viene dado un poco por lo que yo también antes le comentaba a Miguel Ángel, por buscar cuáles son esos activadores de motivación que tienen las diferentes personas. Y una vez que lo has descubierto, no te hace falta ni subirle el sueldo, ni subirle de categoría, ni darle X% más por antigüedad, ni nada parecido. Es cierto que la empresa pública es diferente porque tiene quizás porque el hecho de que las personas, o la mayor parte de ellos, se conozcan o tengan la seguridad, que a lo mejor no tiene un empleado en una empresa privada, que va a tener ese trabajo, entre comillas, toda la vida, pues bueno, es muy diferente a un empleado de la empresa privada. Ahora bien, tal y como están las cosas y tal y como está el patio en estos momentos, yo no tengo la certeza de que el día de mañana los empleados públicos dejen de ser empleados con un puesto de trabajo de por vida. Con lo cual, sí, hay claves también para empresa pública. Porque en definitiva estamos hablando de personas. Nosotros no distinguimos entre empresas públicas, privadas o semipúblicas, semiprivadas o no sé qué o no sé cuántos. De hecho, no hablamos. Esa distinción en ningún momento la contemplamos en el libro. Hablamos de personas, que es lo que a nosotros nos importaba en el libro. Bueno, yo empezaba agradeciendo y también tengo que acabar agradeciendo a todos vosotros el haber venido. De verdad me hace muy feliz veros aquí porque además veo muchas caras de amigos y muchas personas que a través de Twitter nos seguimos y que hoy hemos conseguido desvirtualizarnos. Agradecer a Miguel Ángel, maestro, compañero y amigo, que siempre está al otro lado del teléfono para estar y para decir siempre que sí y Como ayudar. veis, no me gustan estas cosas. Aunque- Y no. Y además Me hago de rogar. para mí es estupendo verlo otra vez en acción después del susto que nos dio y estoy súper feliz de poder hacer otra vez Frente Común. Por supuesto agradecer a Isabel que ha venido a contarnos todo esto, que nos
puede permitir darnos pautas como, yo creo que para ser mejores directivos, incluso mejores personas, ¿verdad? Porque al final todo pasa por el autoconocimiento, como ella misma decía. Y bueno, esto no acaba aquí, porque los siguientes agradecimientos los hace Miguel Ángel, porque seguimos la sesión. Sí, sí, porque ahora quedan dos cosas importantes, y es quienes no tengáis todavía el libro, pues ahora vais a poder adquirirlo, Isabel os va a poder... Te va a contratar la editorial, ¿eh? Sí, yo es que hay que buscarse la vida. ¿Vale? Y lo segundo es que, bueno, pues está preparado un pequeñito evento de networking, donde nuestras amigas de MICE y nuestra amiga también de Global People, pues nos van a, supongo que dinamizar un poco, ¿no?